Bienvenidos a Santanderianos Infórmate. Hoy hablaremos un tema tan importante como lo son los partidos políticos en Santander. Hoy nos encontramos en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, donde no solo hablaremos de los partidos políticos, sino también de cada uno de sus representantes. También abordaremos lo que está pasando con los partidos políticos tradicionales en Santander y lo que está pasando con los partidos políticos independientes. En el departamento las ideas políticas se ubican en distintas vertientes ideológicas. Históricamente, Santander ha sido gobernada por los principales partidos políticos de Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. En Nueva Granada existían dos clases de pobladores en el siglo XIX, uno donde estaba conformado por indígenas, esclavos, artesanos, antiguos militares y comerciantes, para los cuales un cambio en la situación social, política y económica eran indispensables, los liberales. Y los otros que los conformaban los esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango y cleros, para quienes la situación era ideal y debería ser mantenida, los conservadores. Los partidos liberal y conservador nacen en la mitad del siglo XIX, con la intención de defender sus ideales y los de una población. En Nueva Granada, en ese entonces, la diferencia de clases sociales era algo muy visible, lo que hacía que las clases bajas quisieran un cambio social, político y económico, y para las clases altas, ese tiempo era ideal para ser mantenida. Sin embargo, con la diferencia de ideales, comienza la rivalidad entre los partidos liberal y conservador, lo que genera conflicto, y esto conlleva a que se ocasionen guerras, entre otros sucesos que han marcado a Colombia, influenciando a Santander en esta lucha. Escuchemos al docente Rafael Rodríguez de Derecho de la Universidad UNAP. Bueno, tradicionalmente en Santander, igual que en Colombia, predominó durante mucho tiempo el bipartidismo. Cabe señalar que cuando hablamos de partidos políticos tenemos que hacer la diferenciación entre partidos políticos y movimientos políticos. Los partidos políticos tienen un carácter de institucionalización, de reconocimiento y, digamos, de fortaleza en términos de poder durante determinado periodo de tiempo, durante determinada duración, que es lo que les da el carácter de partidos. En ese sentido, en Colombia solo podemos hablar de dos partidos políticos, el liberal y el conservador, que son los tradicionales. Santander ha tenido una particularidad que, digamos, que se plega un poco a lo que ha pasado en Colombia, pero que tiene un carácter muy específico, y es el tema del fortalecimiento de los movimientos políticos en los últimos años. ¿Por qué digo que tiene una particularidad? Porque en Santander han despegado los movimientos políticos a partir de la figura del caudillismo. Entonces tenemos por un lado el tema del coronel Hugo Aguilar, y tenemos por otro lado el tema de su hijo Richard Aguilar, que claro, nace a la par o digamos de la mano con la administración de su padre, pero van a tener una fuerza importante. Después tenemos también Cambio Radical como movimiento político, que tiene como máximo líder a Bernabé Celis. Y tenemos otros movimientos como el MIRA y como el movimiento del Polo Democrático, que digamos que es uno de los que está más cercano a tener un nivel de institucionalización, o el movimiento verde, que se dio con la coyuntural oleada verde que tuvimos en las elecciones pasadas. Desde 1991 nace la posibilidad de crear nuevos partidos políticos en Santander. Actualmente se cuenta con Santander en Serio, movimiento representado al mando del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo. Cambio Radical nace en 1998 y está liderado por Bernabé Celis, senador de la República. MIRA, movimiento político independiente, que su propósito es participar en la vida democrática del país luchando por la dignidad humana. El representante legal de Santander es Iván Alejandro Osa. Polo Democrático. Por Santander lo representa Pedro Camargo. Partido Democrático Pluralista con mentalidad alternativa de poder y cambio. Y por último, Lógica, Ética y Estética. Su representante es el alcalde Rodolfo Hernández y su ideología es crear conciencia social promoviendo los valores que ayuden a la calidad de vida.
Bueno, los movimientos políticos últimamente han tenido una trascendencia importante, en particular en el departamento. Tenemos que decirlo, uno de los primeros que se empieza a ver dentro de esa, digamos, esa ventana de oportunidad que no es nueva, que decirlo, está desde 1991 con la apertura para la creación de movimientos y partidos políticos, es el de Hugo Leodoro Aguilar. Gana la gobernación con su movimiento, después con el mismo movimiento saca como gobernador a su hijo y luego se pone como una fuerza importante en el departamento. En las últimas elecciones surgió también el Lógica, Ética y Estética de Rodolfo, y digamos que también tiene una victoria importante frente a los liberales que venían desde hace mucho tiempo ganando la alcaldía. Y creo que resulta interesante el poderío que llegan a alcanzar a tener. Leonidas, el segundo puesto que alcanza, ganándole a los dos candidatos, tanto de Richard Aguilar como de Hugo Aguilar, que particularmente por primera vez no se unen. Entonces es muy importante. Pero ¿a qué creo yo que se debe ese empoderamiento de esos movimientos? Yo creo que es al desgaste sobre todo de las maquinarias políticas tradicionales, ante lo cual la gente tiende a reaccionar por una tercería o por un movimiento que en principio esté alejado de esas maquinarias y esos partidos políticos para tratar de lograr un resultado diferente. Este es el ranking de los más poderosos de Santander, que son gamonales políticos o grandes empresarios. En primer lugar tenemos a los Aguilar. El coronel Aguilar fue gobernador de Santander entre 2004 y 2007. Y salió, aunque cuestionado por corrupción, como un político popular que hizo obras en muchos pueblos. Con una posición derecha y una ideología uribista, en 2011 logró que su estructura política recuperara la gobernación de Santander, entonces a manos de los liberales, con 480.000 votos por su hijo Richard Alfonso Aguilar. Los hermanos Álvaro, Rafael y Sergio Marín son los dueños de la constructora Marval, empresarios con mayor poder político en la región. Además de ser jugadores activos de la política local, son tradición conservadora. Alejandro Galvis Ramírez no solo es el dueño del periódico más importante de Santander, como lo es Vanguardia Liberal, sino que es accionista de muchos otros medios en otras regiones de Colombia. Número 4. Horacio Serpa. Horacio Serpa es el principal líder del Partido Liberal en esta región. Y el Partido Liberal con Opción Ciudadana es uno de los dos grandes grupos políticos más grandes de la región. Rodolfo Hernández es un empresario de la construcción que ostenta el poder económico en la región hace años, liderando un movimiento que se denomina Lógica, Ética y Estética. Bueno, yo creo que particularmente hay que hablar de los dos partidos políticos tradicionales, los dos partidos políticos en forma, el liberal y el conservador. El liberal, que ha tenido mucha fuerza, sobre todo los últimos 20 años, 25 años, tiene varias figuras representativas. La primera, por supuesto, hay que hablar de Horacio Serpa Uribe, que fue ministro del Interior, fue gobernador de Santander y ahorita está como senador, es uno de los senadores del pues, que están como electos por el departamento, sobre todo por el nivel de votación que tuvieron acá, pero hay que recordar que la circunscripción del Senado es circunscripción nacional. Por otro lado, si bien se esperaba que Horacio Serpa tuviese una votación muy alta a nivel nacional, pero en particular en Santander, algunos llamaron como sorpresa el tema de Jaime Durán Barrera. Yo honestamente jamás lo consideré porque siempre ha sido una figura muy fuerte, sobre todo porque es un hijo del cacicazgo de Hugo Serrano Gómez, que es indudable, sobre todo por el nivel de influencia que tuvo en Santander. Ha habido otros, Tiberio, han habido varios a nivel histórico, pero yo pensaría que los representativos en cuanto al liberal son esos. Si hablamos del conservador, el conservador últimamente ha tenido un periodo, por decirlo así, de letargo, que ha sido a nivel nacional, pero que tuvieron un repunte a nivel nacional en los últimos años, y en Santander el partido ha perdido mucha fuerza y ha tenido que entrar en coaliciones y no ha sacado candidatos propios, por lo menos en alcaldías, en gobernación o en este tipo de cargos. Sin embargo, sí hay que destacar que sacó representante a la Cámara, que está Lina Barrera, dicho sea de paso, esposa de Iván Díaz Mateus, ex senador. Y tenemos por el lado de los movimientos políticos a Convergencia Ciudadana, que tiene en el Senado a Doris Vega y tiene al senador Mauricio Aguilar,
como lo veníamos diciendo, el hijo de Hugo Aguilar y el hermano de Richard Aguilar, exgobernadores los dos de Santander, y que ahorita están liderando un proceso muy fuerte en el departamento. Me encuentro en la gobernación de Santander, donde el actual mandatario es el doctor Didier Tavera, perteneciente al Partido Liberal. Y en la alcaldía, el ingeniero Rodolfo Hernández, que lidera el partido Lógica y Estética Ciudadana. Bueno, cuéntanos, ¿tú perteneces a alguna ideología política o crees en alguna ideología política de Santander? No, pero en la actualidad he visto que la gestión del nuevo alcalde ha sido muy buena porque está haciendo unos cambios administrativos que la ciudad necesitaba para el cambio, porque es que siempre hemos venido con la misma rutina de la política tradicional que no ha permitido un desarrollo de verdad de la ciudad. En este momento yo creo que con los cambios administrativos que está realizando y todas las gestiones que está haciendo, yo creo que sí vamos a poder lograr que Bucaramanga mejore cada día. Buenas tardes, señor Gustavo. Cuéntenos, ¿usted se inclina por algún partido político o tiene algún representante que le llame la atención por sus propuestas o ideologías? A ver, pues yo soy apolítico prácticamente, pero en las elecciones pues tengo mis candidatos. Es así como estas elecciones pasadas voté para gobernación con el doctor Didier, para la alcaldía por Carlos Ibáñez. Pues me gustaban de cada uno las ideologías y las formas como presentaban la situación política y los planes a seguir. Pues en el consejo voté por John Marcel Pinzón, que es de la U, muchacho hijo de un gran político que verdaderamente vale la pena resaltar, porque el padre es un político que verdaderamente está con la gente de que necesita las cosas, y pues no hay un político social como ese señor que es Luis Jesús Limonada. Me encuentro con Luis González. Luis, ¿a qué partido político pertenece y qué piensa respecto de ellos en Santander? Sector Jorge Enrique Robledo, y además yo fui candidato del MOIR en Barranca Bermeja al Consejo, muy recién sacada mi cédula, candidato al Senado de la República en la lista del senador Robledo cuando lo lanzamos la primera vez como MOIR. También andan podridos. No se nos puede olvidar, por ejemplo, que el camarada Jorge Enrique Robledo y Aurelio Suárez son del MOIR. Cuando Petro y otros sectores del Polo denunciaban a Iván Moreno y a Samuel Moreno Rojas, que pedían a gritos que lo sacaran del Polo, precisamente los camaradas infortunados y desgraciadamente eran los que más los defendían que no se expulsaran del Polo.